Comenzamos entonces con la clase de hoy. Continuamos, miren, toda la primera parte del curso ha sido hablar sobre, primero, sobre la importancia que tienen las ecuaciones diferenciales porque son la herramienta fundamental de la modelación matemática. De veras, es la herramienta fundamental de la modelación matemática. Y hablar de los métodos analíticos de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Está bien? Y ni tan siquiera de ecuaciones diferenciales en general, solamente de ecuaciones diferenciales ordinarias, y ni tan siquiera de ecuaciones diferenciales ordinarias en general, sino ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, nada más. Y dentro de las de primer orden, un tipo muy reducido, que son a las que se le puede aplicar los métodos analíticos de solución, que también se llaman métodos de solución en cuadraturas, que significa expresar las soluciones en términos de relaciones entre integrales que dan al final. Esas integrales van a dar relaciones funcionales entre la solución, la variable independiente y ciertos parámetros de los que depende las soluciones y que se definen a partir de las condiciones iniciales. Bien, y vimos un conjunto de métodos que conducían precisamente a eso, a relaciones funcionales entre la solución, la variable independiente y un parámetro, y otros métodos que conducen a expresiones paramétricas de la solución, o sea que la solución en sí depende de la variación de un parámetro y además hay una solución para cada valor de un parámetro fijo. Hay un parámetro variable y hay un parámetro fijo. El parámetro fijo define la solución y el parámetro variable define quién es esa solución completamente, ¿no? Describe el comportamiento de la solución que corresponde a un valor del parámetro fijo. Bien, entonces es lo que hemos visto hasta ahora, los métodos analíticos. Pero hay otros dos métodos más importantes para estudiar los modelos y de los que sacan muchísima información. Una de las cosas importantes es que tener un modelo no es solo para resolverlo. Y si no lo puedo resolver, entonces aplico métodos numéricos, que es otro de los caminos importantes para estudiar los modelos, los métodos numéricos. Y también voy a hablar de eso, posiblemente no hoy, sino en la clase próxima. Bien. Pero hay otra cosa muy importante que es de lo que voy a continuar hablando hoy, que son los métodos cualitativos. Que no están relacionados con resolver la ecuación propiamente, sino ver qué tipo de información importante puedo extraer de las soluciones sin tener que resolver la ecuación y que sea útil para tener una idea del comportamiento del sistema, del medio, del fenómeno que estoy describiendo con esa ecuación. ¿Está bien? En eso se basan los métodos cualitativos. Y dentro de los métodos cualitativos hay muchísimas cosas. Hay muchas cosas. De lo que vamos a ver nosotros va a estar relacionado con, ya vimos una de ellas que es el campo de pendientes, y vimos el tipo de información que nos puede brindar el campo de pendientes sobre las soluciones de la ecuación. Vamos a ver la noción de estabilidad, el comportamiento de ciertas soluciones particulares, como por ejemplo las soluciones estacionarias y periódicas. Y de esto hablé en la clase anterior, la importancia que tienen las soluciones estacionarias, que son los puntos de equilibrio, dónde son importantes los puntos de equilibrio en la ingeniería, en la física. Las soluciones periódicas son más importantes en los sistemas biológicos, en los sistemas ecológicos,
porque son sistemas que se están transformando constantemente. Y lo que uno quiere es que no desaparezcan, sino que aunque se modifiquen un poco ahora, al cabo de un tiempo vuelvan otra vez a la situación que se encuentran en este momento, y eso es lo que se llama equilibrio ecológico, y eso es lo que en los sistemas fisiológicos, por ejemplo, en nuestro organismo tiene que ver con los ritmos. Nosotros estamos compuestos de ritmos que están acoplados todos, el ritmo respiratorio, el ritmo circulatorio, el ritmo de la actividad del corazón, del latido del corazón. Hay una serie de ritmos en el cerebro que miden toda nuestra actividad fundamental, los ritmos básicos, el alfa, el beta, el delta, el gamma, toda una serie de ritmos, el ritmo del sueño, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos llenos de ritmos, el ritmo circadiano, que es el que tiene que ver con nuestro comportamiento de día y de noche, y todos esos ritmos están acoplados y por eso funcionamos. Cuando empiezan a modificarse las relaciones entre esos ritmos, empezamos a enfermar de una manera seria. Entonces, en los sistemas biológicos y en los sistemas ecológicos, los ritmos que corresponden a soluciones periódicas de alguna manera, o regímenes periódicos que están presentes en la vida, en nuestra vida y la vida de los sistemas ecológicos, se hacen muy importantes. Y entonces cuando hay modelos matemáticos que reflejan eso, entonces lo que buscamos en esos modelos son o soluciones estacionarias que corresponden a los equilibrios, o soluciones periódicas que corresponden a esos ritmos o ciclos. En el caso de los sistemas ecológicos se le llaman ciclos, en el caso de los sistemas fisiológicos se le llaman ritmos. ¿Bien? Y es muy importante, por ejemplo, saber que nuestro corazón tiene una actividad rítmica, porque cuando tiene una actividad arrítmica, o sea, tiene una arritmia, estamos mal. ¿Está claro? Y hay arritmias que son fatales, que conducen a fibrilación, y fibrilación es muerte súbita. Entonces, por eso son tan importantes los ritmos. Entonces, son dos tipos de soluciones muy importantes, no son las únicas, pero son de las más importantes. Y otra de las cosas que vamos a ver aquí es el comportamiento en muchos modelos. Aparecen parámetros que tienen un significado importante en el modelo. Y a uno le interesa saber cómo se modifican las soluciones del modelo cuando ese parámetro cambia. Y a veces hay valores críticos de ese parámetro, tales que el comportamiento cualitativo, fíjense, de las soluciones en cierto rango de los valores del parámetro se mantiene prácticamente igual. O sea, varía numéricamente, pero el comportamiento es el mismo. La solución es creciente y es así, y si varía un poquito el parámetro también es creciente y hace más o menos igual. Y entonces no me interesa exactamente cómo lo hace, sino me interesa lo que hace la solución. ¿Está bien? No si aquí fue un poquitito la pendiente mayor o aquí un poquito la pendiente menor, ya eso son cosas secundarias que ya se ven con el análisis numérico o resolviendo la ecuación de alguna manera. Pero a veces lo que importa es el comportamiento cualitativo ese, de qué pasa al variar el tiempo con la solución, si crece, si decrece, qué pasa con ella. Y resulta que cuando hay parámetros metidos en los modelos, hay rangos del parámetro donde el comportamiento es el mismo, pero aparece un valor umbral del parámetro, un valor crítico, que cuando el parámetro transgrede ese valor, o sea, para valores menores, estrictamente menores, las soluciones se comportan de una forma, y cuando el parámetro cambia un poquitín nada más, ya las soluciones se empiezan a comportar de otra forma. Entonces, el sistema empieza a variar completamente. O sea, ustedes ven, el sistema está quietecito, tranquilo, en reposo, y de pronto empieza a vibrar. ¿Y qué pasó? Y es que hay un parámetro ahí que varió, y es el mismo sistema, es el mismo modelo. Lo único que eso hizo que el sistema se comportara cualitativamente de otra forma completamente diferente. Y cuando eso pasa, a eso se le llama bifurcación de las soluciones. Y vamos a ver un poquito esto también.
Entonces, estas son las cosas que vamos a ver de la teoría cualitativa. Ya les diré después de los métodos numéricos las cosas que vamos a ver. Bien. Entonces, ya yo empecé hablando de campo de pendientes. Voy a hablar un poquito, les hablé también de estabilidad desde el punto de vista práctico, lo que significa estabilidad y la importancia que tiene la estabilidad en la práctica, porque las cosas estables son las que se observan y por lo tanto si yo tengo un modelo que refleja una situación que yo estoy observando, bien, entonces las soluciones de ese modelo que correspondan a lo que yo estoy observando deben ser estables. Lo que pasa es que el concepto de estabilidad desde el punto de vista práctico es que las cosas se mantengan más o menos invariantes ante perturbaciones externas. Ahora, ¿qué quiere decir el concepto de estabilidad para las soluciones de las ecuaciones diferenciales que representan ese fenómeno? Eso es lo que voy a definir ahora. ¿Está claro? La definición de estabilidad para las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, yo voy a suponer que tenemos una ecuación diferencial de la forma esta, f en t y en t en general, ¿bien? Y tengo una solución particular. Vamos a suponer que tengo una solución particular, sea y sub 0 en t, una solución particular de esta ecuación. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que las soluciones con respecto a las cuales vamos a hablar de estabilidad están definidas, que está definida para todo t. ¿Está bien? Para todo valor de t, vamos a suponer t elemento de R o t mayor o igual que un cierto t sub 0, por lo menos. ¿Está bien? Vamos a ver también al rato o en la próxima clase que hay soluciones, hay ecuaciones, ya lo hemos visto en algunos ejemplos, pero lo vamos a reafirmar, que hay ecuaciones que tienen soluciones que no están definidas para todo t mayor o igual que algo. O sea, que si yo doy una condición inicial, la solución se acaba en un tiempo finito. No hay más de ahí para allá. No existe solución a partir de un cierto valor t sub 1 en adelante. ¿Está bien? Y cuando eso ocurre pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, vamos a ver, que la solución, o bien cuando hay un valor t1, tal que la solución no existe para valores t mayores o iguales que t1, sino solamente para valores t menores que t1, no para valores t mayores o iguales que t1, no existe la solución. Eso puede ocurrir. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué digo que la solución puede existir para valores t menores que estrictamente que t1 y no para valores t mayores o iguales que t1? Y no digo que existe t para valor menor, para valores menores o iguales que t1 y no existe para valores t mayores estrictamente que t1. ¿Por qué esto no puede ocurrir? Y esto vamos a ver que sí puede ocurrir. Pero ¿por qué lo de la derecha no puede ocurrir? A ver si a alguien se le ocurre. Y ahí sí es un resultado teórico, que no lo tienen que generar ustedes, sino tienen que acordarse de que lo oyeron. Y supongamos que la función esta es suficientemente buena, o sea, f tiene derivadas parciales. Primero estamos suponiendo que f está definida para todo t, o por lo menos para todo t mayor o igual que un cierto t sub 0, para que tenga sentido decir que la solución está definida para todo t mayor o igual que t sub 0. ¿Está claro?
Y vamos a suponer que la función esta es derivable con respecto a la variable t, tiene derivada parcial y derivada parcial con respecto a y. En ese caso se cumple el teorema de existencia y unicidad de solución. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un valor, un instante inicial t0, que esté en el conjunto de las t's, donde está definida f, y digo, yo quiero la solución tal que y en t0 sea igual a y sub 0. Entonces hay todo un intervalito. De hecho, alrededor de t0, si el t0 es un punto que está en el interior del intervalo donde está definida esta función con respecto a t, entonces hay todo un intervalito alrededor de t0, t0 menos épsilon, t0 más épsilon, donde existe una única solución de esta ecuación que en t0 vale y sub 0. ¿Está claro? Ese es el resultado de existencia y unicidad local. Lo que estamos diciendo aquí además es que supongamos que las soluciones de estas no solo existen para un intervalito así, sino que existen en todo un intervalo t0 menos épsilon hasta más infinito. Que eso no siempre ocurre. Bien, pero para definir estabilidad vamos a considerar que la ecuación es tal que eso ocurre. Bien, entonces ya tenemos esto. Se puede también generalizar para aún cuando ocurre esto, cuando solo t es menor estrictamente, que están definidas las soluciones para t menor estrictamente que un t1 y para t mayor igual que t1 no. Pero la pregunta es, ¿por qué esto no puede ocurrir? Que la solución esté definida para t menor o igual que t1 y no lo esté para t mayor que t1. ¿Por qué eso no puede ocurrir? Y está relacionado con este teorema de existencia y unicidad. Una de las cosas que tienen que hacer es un esfuerzo, no es que ustedes no sean capaces de darse cuenta de eso, es que no están acostumbrados a pensar de esa forma, no están acostumbrados a pensar en base a resultados teóricos, abstractos, no están acostumbrados a pensar así, sino están acostumbrados a pensar de forma muy concreta. Este ejercicio completo como ese, y entonces eso otro no sirve. Es la idea que yo sé que muchos de ustedes tienen porque se las han inyectado. Bien, miren, eso no puede ocurrir por el siguiente motivo. Si la solución y, que en t0 vale y sub 0, ¿no?, se pudiera extender hasta el punto t1, querría decir que existiría y en t1 y tendría un valor y1. Y ahora yo digo, por el teorema de existencia y unicidad, tiene que existir una solución de la ecuación que satisfaga que y tilde, voy a llamarle y tilde, que y tilde en t1 sea igual a y1. Y esa solución va a estar definida en todo un intervalo t1 menos épsilon hasta t1 más épsilon. Pero por la unicidad de solución, en t1 menos épsilon ya estaba definida la primera función, la y. Porque y estaba definida desde t0 hasta t1. Aquí está definida y. Y ahora tengo una nueva que es, este es t1, este es t0, y en t0 es igual a y sub 0, y como y está definida en t1, entonces y en t1 es igual a y sub 1. Bien, y ahora yo utilizo el teorema de existencia y unicidad para decir que tiene que haber un intervalito aquí de t1 menos épsilon hasta t1 más épsilon, donde hay una nueva solución que le estoy llamando y tilde. Y esa y tilde
evaluada en T1, estoy diciendo que esa Y tilde evaluada en T1 sea precisamente Y1, que es Y en T1. ¿Bien? Entonces, lo que tengo ahora es una solución que coincide en este intervalo, fíjense, en este intervalo, la Y tilde en T tiene que ser igual a Y en T, en el intervalo de T1 menos epsilon en T1. ¿Por qué? Por la unicidad de solución. Porque ahí nada más que hay una única solución. La solución es única de T0 a T1. Entonces, quiere decir que la Y tilde, restringida a ese intervalo, tiene que ser la misma Y en T. Y si es la misma Y en T, pues es que esta Y tilde es una prolongación de la solución Y en T desde T1 hasta T1 más epsilon. Entonces, siempre si la Y está definida hasta T1, no puede ser que de ahí en adelante no se pueda extender, porque siempre se puede extender. Por este razonamiento, la voy a poder extender, si está definida en T1, hasta un T1 más epsilon, y no va a ocurrir que para todo T mayor que T1 estrictamente no esté definida. ¿Está claro? Entonces, siempre se puede. Entonces, eso es importante porque quiere decir que la solución o cumple esto, que está definida solo para T menor estrictamente que T1, y entonces para T mayor igual que T1 no está definida, pero esto no puede ocurrir. ¿Está bien? Aquí estamos suponiendo que hay un T sub 0 y que las soluciones están definidas desde T0 hasta más infinito. O sea que no pasa esto, que no están definidas hasta un intervalo, hasta un instante T1 estrictamente mayor que T0 nada más. ¿Está claro? Si no están definidas para todos. Entonces, si yo tengo una solución concreta, una solución que en el instante inicial, que es T0, toma un valor Y0, ¿qué significa que esa solución sea estable? Pues significa que sea estable el que la solución no varíe mucho durante todo el tiempo ante pequeñas variaciones de alguno de los elementos que constituyen el modelo matemático. ¿Bien? ¿Cuáles son esos elementos? Un elemento podría ser, por ejemplo, que cambiara algo en la F, que en el modelo propiamente cambiara algo un poquito, y ese concepto de un poquito hay que decir en qué sentido, ¿bien? Y entonces que esta solución, que en el instante inicial toma el valor Y0, que va a existir para la F, y que si en lugar de la F yo pongo una F tilde que varía poquito en algún sentido con respecto a la F, que la solución Y correspondiente, que ahora va a ser Y tilde, ¿está claro? No varíe mucho con respecto a Y, o sea casi igual a la Y, para todo T, mayor o igual que T0. Esa sería una noción de estabilidad. Quiere decir, si yo en lugar de tener el modelo que tengo, varía un tantito el modelo, porque en el modelo hay parámetros que se miden de condiciones reales, experimentos y cosas de ese tipo, y a lo mejor no lo medí bien, lo medí con un cierto errorcito. Entonces para que el modelo sea bueno, yo tengo que estar seguro de que el modelo me va a dar cosas similares, no porque me haya equivocado un poquitín nada más en la medición, ya eso me dice. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, un parámetro que puede haber ahí es el coeficiente de fricción. Supongamos que yo tengo una manera práctica de medir el coeficiente de fricción, y ese es el que uso en el modelo, pero eso con un cierto errorcito. Entonces, ¿qué? Si la solución que yo voy a obtener es muy diferente de la solución que obtendría si en lugar de esa medición que obtuve tengo otra muy parecida, entonces el modelo no sirve para nada. Entonces, cuando esto ocurre, cuando el variar un poquito el modelo implica que las soluciones no varían mucho con la misma condición inicial, se dice que el modelo es estructuralmente estable. Y ese concepto de estructuralmente estable es un concepto muy complejo, muy complejo.
Nosotros no vamos a ver eso, pero para que tengan idea de lo que significa estabilidad. Estabilidad quiere decir, cambian un poquito las condiciones del modelo y yo quiero que la solución no cambie mucho. Ahora, el tipo de estabilidad que nosotros vamos a ver es lo que se llama estabilidad con respecto a las condiciones iniciales. Así se llama. Estabilidad con respecto a las condiciones iniciales. Y esto también se le llama en el lenguaje matemático estabilidad en sentido de Lyapunov. Que fue un matemático ruso de los 1800 que estudió este concepto. Y ese es un concepto muy, muy importante en la práctica, lo que se llama estabilidad en sentido de Lyapunov. ¿Y estabilidad en sentido de Lyapunov qué significa? Que si yo, la condición inicial, fíjense, yo tengo este problema, de y de t igual a f en t y en t, y en t sub 0 es igual a y sub 0, ¿bien? Y yo sé que cuando yo pongo una condición inicial aquí, la solución que obtengo, que existe en una vecindad de t sub 0, realmente existe para todo t en el intervalo t0 hasta más infinito. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero es, la noción de estabilidad en sentido de Lyapunov dice que esta solución es estable en sentido de Lyapunov si al cambiar un tantito la condición inicial, que es la otra cosa importante que puede cambiar, bien, la solución no cambia mucho durante todo el tiempo. ¿Está bien? Y eso es muy importante porque, imagínense, primero, fíjense, ¿qué importancia tiene el que la f varíe un poco? La f es el modelo. La f es todas las características del fenómeno que estoy modelando, que estoy metiendo en el modelo. Y a lo mejor eso no es completamente correcto. O sea, hay algún errorcito ahí. Entonces, no puede depender la solución de esos pequeños errores en la f. O sea, si el sistema no es estructuralmente estable, el modelo no es realmente muy bueno. Pero la otra cosa importante son las condiciones iniciales, porque ahora imagínense, yo tengo un modelo y estoy suponiendo que mi f es la correcta, ni me lo cuestiono. Pero, o sea, el modelo para mí es el bueno. Pero ahora, si yo quiero ver la evolución de una solución, yo tengo que dar una condición inicial. Una condición inicial significa medir algo en un momento determinado. Eso es dar una condición inicial. ¿Está claro? En un momento, o sea, cuando yo agarro tengo un péndulo colgando, un resorte colgando, con una masa aquí abajo, y yo jalo la masa y digo, la condición inicial es que la elongación del muelle es 3 centímetros y la velocidad con que lo suelto en ese momento es de 3 metros por segundo. Estoy dando una condición inicial. Pero yo tengo que estar seguro que los 3 centímetros son 3 centímetros. Y eso, si lo mido con una reglita, imagínate, puede ser 3 centímetros y una micra. O sea, hay un pequeño error siempre en las mediciones. Si la solución va a depender muy sensiblemente de los pequeños errores de medición, olvídense que el modelo es malo. ¿Está claro? O sea, si eso ocurre, quiere decir que el modelo es malo o que la solución que estoy tomando no es la solución que refleja lo que yo estoy viendo. ¿Está claro? Porque si lo que yo estoy viendo, imagínense que yo estoy viendo algo que transcurre afuera y lo veo constantemente y quiero escribir un modelo que me lo explique, pues el modelo tiene que ser estable con respecto a las condiciones iniciales. La solución que corresponde a lo que estoy viendo tiene que ser estable con respecto a las condiciones iniciales, porque las condiciones iniciales están variando constantemente. Varía un poquitito. Imagínense que la condición inicial tuviera que ver con la velocidad del viento en ese momento. Varía un poquito. Si
eso implicara que la solución va a variar mucho, muchísimo, yo no vería eso, porque lo que estoy viendo es algo que se sostiene. ¿Está claro? Si no, no lo veo. Entonces, por eso es tan importante este concepto. Y matemáticamente esto significa lo siguiente. Se dice que la solución y en t que satisface asterisco es estable en sentido de Lyapunov si para todo éxito mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon, y realmente no solo depende de epsilon y de 15 a T0, o sea, del punto donde estoy tomando la condición inicial. Bien, para todo epsilon existe un delta. Aquí el poner epsilon, T0 quiere decir que ese delta determina de 15 a epsilon y 15 a T0. Bien, tal es que si módulo de Y1 menos Y0 es menor que ese delta, entonces módulo de Y, vamos a suponer, se dice que la solución Y0 en T, miren, vamos a llamarle Y0 en T a la solución de este problema, o sea, la solución que en el instante inicial toma el valor, en el instante T0 toma el valor Y0. A esa solución, que es una sola de ese problema, por el teorema de existencia y unicidad, le voy a llamar Y0 en T. ¿Está claro? Esa solución es estable en sentido de Lyapunov si para todo epsilon existe un delta, tal es que si módulo de Y1 menos Y0 menor que delta, entonces el módulo de Y1 en T menos Y0 en T es menor que epsilon para todo t mayor o igual que t sub 0, donde Y1 en t es la solución del problema de y de t igual a f en ty y y en t0 igual a y sub 1. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir eso? Decimos que esta solución, la solución de este problema, que la llamo y sub 0 en t, es estable si cada vez que yo defino, fíjense, aquí está, este es t y este es y. O sea, en esta gráfica dibujo las soluciones de ese problema. ¿Está bien? Dibujo las soluciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tomo en el instante t sub 0, vamos a tomarlo aquí, bien, yo defino el valor de y en t sub 0. Y voy a decir, sea y en t sub 0 igual a y0. Esta altura es y0. ¿Está bien? Y entonces hay una solución que es la que yo denoto por y sub 0 en t, que hace así, y está definida para todo t mayor o igual que t sub 0. Esta es y sub 0 en t. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir que esa sea estable? Quiere decir que para todo epsilon que fije, ese epsilon lo que me va a dar va a ser, van a ver ustedes, es una vecindad de esta solución de radio epsilon. ¿Qué quiere decir? Es como si metiera la solución en un tubito de ancho epsilon. Esta longitud es epsilon en cualquier lado. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, para todo epsilon que yo fije así, ¿bien? Existe un delta que depende de quién sea epsilon y quién sea el T0, tal que si ahora yo tomo, fíjense, el delta va a estar aquí, va a ser Y0 menos delta, Y0 más delta.
sea, todos los Y's que están en todos los Y sub 1 que están entre Y0 menos delta y Y0 más delta cumplen que módulo de Y1 menos Y0 es menor que delta. ¿Está claro? O sea, los Y1 tales que módulo de Y1 menos Y0 es menor que delta cumplen que están en el intervalo Y0 menos delta y Y0 más delta. Bien, entonces lo que está diciendo esto es que para todo épsilon existe un delta tal que si la condición inicial la tomo en este intervalito, o sea, cerca de Y0, entonces la solución correspondiente, primero, no se puede intersectar con esta por el teorema de existencia y unicidad, porque si dos soluciones se intersectan en un punto son la misma. ¿Está claro? Porque digo, ¿quién es la solución? Supongamos que dos soluciones se intersectan, miren, voy a dibujarlo así. Supongamos que dos soluciones se intersectan en un punto. Y vamos a llamarle a este punto T sub 1. ¿Bien? El punto donde ambas soluciones toman el mismo valor. Y digo, voy a construir la solución de esa ecuación que en T sub 1 toma este valor. Este valor es este, ¿no? Toma este valor. ¿Está claro? Si yo digo, tomo la solución que en T sub 1 toma este valor, esa solución es única. Y entonces el problema es, pero hay dos soluciones que pasan por ese punto. La roja y la negra. ¿Cuál de las dos es? No, son las dos, es que son iguales. Eso es lo que dice el teorema de existencia y unicidad. Que si se cortan en un punto, tienen que ser iguales. ¿Está claro? Entonces, si son diferentes, no se pueden cortar en un punto. Y tienen que ser diferentes si su condición inicial es diferente. Porque si fueran iguales, la condición inicial tendría que ser la misma. ¿Está claro? Entonces, si yo parto de una condición inicial diferente, vamos a ponerle Y1, entonces la solución que sale de Y1 tiene que ser diferente de aquella, es decir, no la puede intersectar en ningún punto. Y entonces esta, que toma el valor Y1, aquí tiene que hacer así, y si va por arriba todo el tiempo. Pero lo que quiero es que no se salga de esa banda de ancho épsilon. Porque fíjense, estar metido dentro de esa banda significa que para cualquier valor de t en ese intervalo, se cumple que la distancia de Y1 en t, que es esta altura, hasta Y0 en t, que es esta altura, esa distancia es menor que épsilon. Claro, porque épsilon es exactamente esta altura desde aquí hasta acá. ¿Está claro? Entonces, decir esto geométricamente quiere decir que hay una banda de ancho épsilon alrededor de Y0 y que tiene que haber un delta, o sea, un conjunto de condiciones iniciales cercanas a Y0 tal que si yo parto de cualquiera de esa condición inicial, la solución se tiene que mantener dentro de esa banda todo el tiempo. Y eso quiere decir que es estable la Y0. ¿Está claro? Y se dice además, fíjense, que la Y0 es asintóticamente estable. Fíjense, y esto es otra cosa más, esto es un complemento a la definición. Todo esto nos va a hacer falta. Se dice además que Y0 en T, que la solución, vamos a decir, que la solución Y0 en T de Aster, o sea, la que satisface la ecuación y la condición inicial en T0 igual a Y0, es asintóticamente estable que asintóticamente estable es si es estable, o sea,
si cumple esa definición, y además el límite cuando t tiende a infinito de módulo de y1 en t menos y en t, bueno, y además existe un delta tilde, que no tiene que ser ese mismo, puede ser que sea otro, mayor que 0, puede ser que sea menor que ese, tal que si módulo de y1 menos y0 es menor que delta tilde, entonces el límite cuando t tiende a más infinito de módulo de y1 en t menos y0 en t es igual a 0. O sea, donde y1 es igual que allá, la solución del problema este de y de t igual a f en t y en t y en t 0 igual a y1. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que digo que la solución es, además de estable, es asintóticamente estable, y hay muchísimas definiciones, pero esto es lo más importante, y que no son definiciones por gusto, son definiciones que tienen un sentido en la práctica muy, muy importante. Esto quiere decir lo siguiente, que no solo ocurre esto, de que si yo parto de una condición inicial cercana a y0, la solución correspondiente, el azul, va a estar cerca de la negra siempre a una distancia menor que epsilon en todos los puntos. No es solo eso, sino quiere decir un poco más. Quiere decir que además, cuando hay una vecindad del y0, que puede ser que sea más chica, que es la de radio delta tilde, ese que puse ahí, tal que cuando parto de una condición inicial en delta tilde, por ejemplo, quiere decir que en T0 toma este valor, entonces la solución correspondiente se encuentra dentro de la banda, o sea, siempre va a estar cerca, pero además cuando t tiende a infinito se empieza a acercar, de modo que para valores muy grandes de t, y en t y y1 en t son casi lo mismo. Eso es más todavía. ¿Está claro? Porque puede ser que aquello ocurra, lo de arriba con la azul, pero siempre están separaditas una cierta distancia. Cuando es asintóticamente estable, quiere decir, para valores grandes del tiempo es lo mismo prácticamente. Para valores grandes del tiempo el sistema no importa. Esos son los buenos sistemas y las buenas soluciones. Las que no importa que yo cambie un poquitito la condición inicial, para valores grandes del tiempo todas las soluciones se comportan igual porque la solución que me interesa es asintóticamente estable. ¿Está bien? Entonces, eso es en la práctica. Y ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que una solución constante, o sea, un punto estacionario sea estable? ¿Bien? ¿Qué cosa es un punto estacionario? Un estado de equilibrio, así se llama, estado de equilibrio, o punto estacionario también, de la ecuación de y de t igual a f en y. Fíjense, cuando hablamos de estados de equilibrio, nos referimos a ecuaciones en las que la f no varía con el tiempo. Este tipo de ecuaciones se llaman autónomas. O sea, un estado de equilibrio o punto estacionario de la ecuación es cualquier solución constante para todo t. O sea, tal es que y en t es idénticamente igual a y sub 0 para todo t. Eso es una solución estacionaria.
Sí hace falta, para definir soluciones estacionarias, que la ecuación sea, ¿cómo se llama? Sea autónoma. Cuando la parte derecha de la ecuación depende no solo de y, sino también del tiempo, se dice que es no autónoma. ¿Bien? No autónoma. Pero en este caso no tiene sentido en general hablar de soluciones estacionarias, porque una solución estacionaria es una solución que es constante para todo t, y por lo tanto su derivada sería cero, idénticamente cero. Y por lo tanto las soluciones constantes serían aquellos y0 tales que f en t, y0 sea igual a cero idénticamente para todo t. Pero eso en general no tiene sentido, porque esto es una función de t. ¿Está claro? Entonces, eso tiene sentido en este caso, porque si la solución es estacionaria, la derivada de y con respecto a t es cero. Y por lo tanto, las soluciones estacionarias son las raíces de la ecuación. Las soluciones estacionarias son las raíces de la ecuación f en y igual a cero. O sea, son todos los números y sub 0, tales que f en y sub 0 es 0. O sea, si usted encuentra que para y igual a y sub 0 esto es idéntica, es 0, entonces la solución constante que toma ese valor para todo t es una solución estacionaria de la ecuación. ¿Está claro? Porque cuando usted lo pone aquí, le queda la derivada de la constante es 0. Perdón, aquí, la derivada de la constante es 0, igual a f en y sub 0. Y f en y sub 0 también es 0. Entonces queda 0 igual a 0. O sea, las soluciones estacionarias son los puntos donde se anula la función f. ¿Bien? ¿Y ahora qué quiere decir que una solución estacionaria sea constante? Bien, ¿tienen alguna duda así esencial con respecto a la definición esta? O sea, al menos no quiero que se recuerden ahora de para todo eso, existe un delta, porque eso es repetir. Hay gente que dice, a ver, dime la definición de continuidad. F es continua en x0 si para todo x mayor que 0 existe un delta tal que si módulo de x menos x0 menor que delta, f en x menos en x0 menor que epsilon. Bien, ya. A ver, explícame qué significa eso. Grafícame lo que significa eso. Y no entienden. Entonces no se trata de eso, porque es igual que en la escuela, en la primaria, cuando ponen a los niños a repetir las tablas. No sé si saben, hay un chiste de eso, de niñitos, están repitiendo las tablas y dicen, Marita, la tabla de 3 por 1, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. A ver, Pedrito, la tabla de 4 por 1, 4 por 2, 8, 4. Pepito, la tabla del 5, tan, 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 tan. Y dice, ¿pero cómo? Dice, no es que me aprendí la música, maestra, pero la letra todavía. Y entonces cuando uno se aprende esas cosas así, para todo x mayor que 0 existe un delta, se cree que ya lo sabe, y lo único que sabe es la música de la canción, pero la letra no se la sabe. ¿Está claro? Entonces, lo que quiero es que al menos intuitivamente se den cuenta de la idea, que es que en la estabilidad de Lyapunov varía un tantito la condición inicial y la solución que corresponde no varía mucho con respecto a la condición con respecto a la solución que tenía para la condición inicial anterior. Y ese concepto de no varía mucho hay que precisarlo, y es esto que acabo de poner acá. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, si algún día alguno de ustedes, los de matemáticas, ¿hay alguien de matemáticas aquí todavía o no? ¿Tú y quién más? ¿Tú solito? ¿Tú solo? No me digas. Sola tú. Qué horrible. No hay ni un matemático más acá. Bien, uno solo de matemáticas. Bien, no, lo que les iba a decir entonces no tiene sentido, porque es para... hay una materia que se llama análisis funcional, que no sé si se da
Pero cuando uno estudia eso se empieza a dar cuenta de que estas definiciones se pueden variar, porque el concepto de cercanía que se pone aquí entre la solución Y1 en T y la solución Y0 en T es un tipo particular de concepto de cercanía, pero pueden haber otros. ¿Bien? Bueno, entonces ya tenemos esto. Y entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar fundamentalmente con ecuaciones autónomas de la forma de y de t igual a f en y. Porque vamos a estudiar fundamentalmente estabilidad de soluciones estacionarias, estabilidad de puntos de equilibrio. Porque en general el problema de la estabilidad de una solución cualquiera es un rollo. ¿Está bien? Es un rollo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la estabilidad de una solución periódica, que son las otras que son muy importantes, les digo, en la biología, en la ecología, en los problemas de medio ambiente, que son verdaderamente importantes, ya la definición de estabilidad es compleja. Porque, ¿qué quiere decir? Fíjense, que una solución que es periódica, o sea, que eso se repita así periódicamente, sea estable. Supongamos que esa es la solución de una ecuación de este tipo. Entonces, o una solución periódica puede aparecer en una ecuación de este tipo, no homogénea, pero no autónoma, y puede aparecer en una ecuación autónoma. ¿Bien? Y cuando aparece en una ecuación no autónoma, esta f con respecto a t tiene que ser periódica. O sea, con respecto a t tiene que ser periódica con un cierto periodo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la función f en t, y, tiene que cumplir que existe un t mayúscula fijo, tal que f en t más t, y sea igual a f en t, y, que eso quiere decir que es periódica con respecto al tiempo. Y entonces en ese caso tiene sentido buscar una solución periódica que tenga el mismo periodo que la f. El mismo. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo ponga f en t más t, y en t más t, primero, como la f es periódica con respecto a t, se cumpla que f en t más t, y en t más t sea igual a f en t, y en t más t. Pero si la y es periódica con el mismo periodo, entonces y en t más t va a ser igual a y en t. Y esto va a ser igual a f en t, y en t. Que quiere decir que la función f en t, y en t, cuando en lugar de t pongo t más el periodo, da lo mismo. O sea, toda esta es periódica. Y por eso tiene sentido que sea igual a la derivada con respecto a t, porque la derivada con respecto a t de una función periódica es periódica. Claro, con el mismo periodo. Entonces, si hay una solución periódica, esta tiene que ser periódica, para que sea igual a esta. Bien, y en ese caso tengo que pedir que la f sea periódica con respecto a t. Bien, pero también hay soluciones periódicas, eso lo vamos a ver cuando veamos un poco ejemplos que corresponden, pero no para ecuaciones de este tipo. O sea, las ecuaciones de primer orden no pueden tener soluciones periódicas. Eso es una de las cosas que vamos a ver. Pero cuando veamos ecuaciones de orden superior, entonces las ecuaciones de orden superior o los sistemas de ecuaciones sí pueden tener soluciones periódicas. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo un sistema de ecuaciones, quiere decir, tengo dos funciones, x en t y y en t. Y entonces tiene sentido que el sistema formado por x en t y y en t sea periódico, porque entonces tomo t como un parámetro, y si este es x y este es y, entonces quiere decir que al cabo de un cierto tiempo t mayúscula, los puntos del plano que son de la forma x en t, y en t, o sea, en cada punto,
es un X en T y en T, ¿está claro? Esos puntos llegan a un momento en que se unen de nuevo y forman una solución periódica. Y entonces, si siguiéramos la idea de la definición de estabilidad de Lyapunov para ese tipo de soluciones, lo que diríamos, ¿qué cosa es? Lo que diríamos es que si yo tomo una condición inicial, por ejemplo, digo, yo quiero la solución que en el instante t sub 0 tome el valor x en t sub 0, y en t sub 0, que es igual a x sub 0 y y sub 0. O sea, la solución que pasa por este punto, x0, y0, que es esa solución periódica. Y ahora, la cosa sería que sería estable si hay una vecindad de este punto, fíjense la misma idea, pero ahora en dos dimensiones, que cuando tomo la condición inicial en esa vecindad, obtengo algo que se acerca, que está cerca todo el tiempo de esta función de acá. ¿Está claro? Pero fíjense, podría ocurrir que ese algo que está cerca no tuviera el mismo periodo. O sea, que esta función da una vuelta completa a esta curva en un tiempo t, pero que para dar la vuelta necesita un tiempo 8t. Entonces como que no es exactamente lo mismo. Entonces, para que esas cosas concuerden, se da una definición de estabilidad para soluciones periódicas que es diferente de la estabilidad de Lyapunov y es lo que se llama estabilidad en sentido de Poincaré. O sea, hay muchos sentidos de estabilidad y que corresponden a lo que esperamos en la práctica que ocurra. O sea, si yo quiero ver que una solución periódica es estable, estoy suponiendo que si el periodo es t, o sea, de 0 a t, se repite t en t, ¿está claro? Estoy suponiendo que la otra, que está cerca, también es periódica con un periodo parecido. ¿Está claro? Que más o menos se comporta así. Exactamente. ¿Está claro? O sea, que se pega con el mismo periodo. Porque podría ocurrir que esta llega en un tiempo t, en realmente, o sea, que esta hace así, y parece que es igual, pero no, esta llegó aquí en el tiempo t. O sea, es una periódica, pero que da las vueltas más rápido. ¿Está claro? Y entonces eso no coincide con la idea de que la solución inicial periódica sea estable. Entonces, para que vean el tipo de cosas que pueden ocurrir. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de ecuaciones. Y uno puede decir, bueno, pero estamos restringiendo ya demasiado esto, porque ya no son soluciones donde la derivada aparece en forma implícita, aparece en forma explícita, son ecuaciones normales y además le voy a quitar la dependencia temporal de la f y entonces me quedan este tipo de ecuaciones. Pero es que ese tipo de ecuaciones aparece muchísimo en los modelos prácticos. Y nosotros vamos a ver 5 o 6 modelos prácticos genéricos de la física, ¿cómo se llama? De finanzas, modelos que aparecen en biología, en dinámica poblacional, que también son importantes para finanzas, muy importantes, que son de esa forma. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir que en la práctica que un modelo sea autónomo? Quiere decir que la física del problema no cambia mucho en el tiempo. O sea que si yo estoy describiendo ahora un problema de oscilación de un resorte con masa y amortiguamiento, todo el tiempo lo que estoy viendo es eso. ¿Está claro? No de pronto el resorte cambia sus propiedades, ¿no? Al cabo de un tiempo, o no estoy suponiendo que de pronto desaparece el amortiguamiento o disminuye la masa. Si esas cosas pasan, entonces la física cambia. Y cuando cambia la física con el tiempo, entonces sí aparecen modelos no autónomos. Pero si la física se mantiene en el tiempo, la misma física, el mismo proceso físico, con las mismas características, claro que las soluciones van a variar en el tiempo, pero el modelo no
varía en el tiempo. ¿Está claro? Eso. Y la otra cosa importante es la siguiente, fíjense. En los modelos de dinámica poblacional, por ejemplo, cuando estoy describiendo la evolución de una población de leones en una sabana africana, donde los leones comen cebras. ¿Está bien? Entonces tengo un modelo para la población de leones. Está claro que los leones comen cebras de día, no de noche. O si quieren más fácil, pongan coyotes y ratoncitos. Los ratoncitos por la noche se esconden en sus cuevas y salen a comer, buscar comidita por el día. Entonces los coyotes se lo comen de día, no de noche. O sea, si hay una dependencia de la variable temporal para describir la dinámica del proceso ese de cómo los coyotes se comen a los ratones. Pero generalmente un modelo tan impreciso como los que se puede construir con ecuaciones diferenciales ordinarias no tiene sentido en intervalos de tiempo pequeños. O sea, no tiene sentido que lo aplique en una semana, eso no me va a decir nada. Y entonces en una semana sí habría que poner la variabilidad de los mecanismos estos de atrapar al ratoncito de día y de noche no los veo. Y entonces hay una variabilidad entre el día y la noche, que es una variabilidad temporal. Pero esos modelos se usan para describir esos fenómenos en escalas muy grandes de tiempo, durante años, que es lo que pasa con las poblaciones de coyotes y ratoncitos, ¿está bien? Y entonces, como es durante años, generalmente se promedian las cosas y las cantidades que nos interesan son las cantidades de ratoncitos que se come un coyote a la semana, y me vale gorro si se lo comió en la noche, en la mañana, o por la tarde, o al mediodía, a la hora o en la merienda, da igual. ¿Se dan cuenta? Y entonces el proceso ya no tiene variabilidad temporal, el modelo, ¿está bien? Porque lo hemos promediado en el tiempo. Y por eso es que son tan importantes este tipo de modelos, que son los que vamos a estudiar. ¿Está claro? Bien. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver ahora un resultado que es muy importante, que ya se lo había anunciado anteriormente, con respecto a este tipo de ecuaciones. El resultado es el siguiente. Todas las soluciones de las ecuaciones autónomas son estrictamente crecientes o decrecientes y no pueden tener puntos donde todas las soluciones y en t de las ecuaciones autónomas son estrictamente crecientes o decrecientes y no pueden tener puntos donde se anule su derivada. A ver, ¿por qué una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente puede tener algún punto donde se anule su derivada? Cálculo 1. De primer semestre, de primer año. O sea, ¿por qué una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente puede tener algún punto donde se anule su derivada? A ver, ¿qué teoremas con respecto a funciones de una variable saben ustedes que estén relacionados con la anulación de la derivada? ¿Alguien que me diga? Si una función definida en un intervalo AB
alcanza un máximo o un mínimo local en un punto x0 interior al intervalo AB, si f es derivable en ese punto, entonces su derivada en ese punto tiene que ser 0. Es una condición necesaria de extremo, pero no es suficiente, porque la derivada puede ser 0 y el punto puede ser que no sea ni un máximo ni un mínimo. Y eso es lo que le estoy preguntando. ¿Por qué una función puede tener derivada 0 y ser estrictamente creciente? O sea, no tiene ni máximo ni mínimo local. O sea, si cuando estudiaron ese resultado, eso es otra cosa importantísima, fíjense, les voy diciendo algunos tips para ver si de aquí en adelante les sirven para algo. Cuando uno lee algo cuando uno lee literatura, a mí me pasa, por ejemplo, yo voy leyendo un libro y quiero adivinar qué va a pasar después. Y a veces me desespero y voy al final y ya lo dejo de leer. Ya. Cuando uno lee ciencia, uno tiene primero que cuestionarse los resultados que ve, que lee. No aprendérselo de memoria. O sea, a ver qué rango, este teorema me está diciendo que bajo tales y tales condiciones se cumple tal cosa. Bien. Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa si varío una condición de este tipo? ¿Por qué ya el teorema no se cumple? Porque si no dirían, para todas las F posibles del mundo. Y no dice eso, ¿está claro? Entonces, hay que cuestionarse los resultados. Ver el rango de validez de los resultados. Ver por qué me están dando esas condiciones, por qué son tan importantes esas condiciones. ¿Claro? Porque a veces uno pone demasiadas condiciones. Hay casos de resultados, y yo he visto eso. Me recuerdo una vez en Rusia una defensa de tesis de doctorado que un tipo ponía un teorema en 18 condiciones y entonces, tal. Y un viejito de valor dice, oiga, pero es que esta condición que usted está poniendo con esta otra y esta otra son contradictorias, entonces eso nunca se va a cumplir. Está claro, si pones todas esas a lo mejor obtuviste quién sabe qué, pero eso jamás se va a cumplir las condiciones que tú pides para que se cumpla lo que dices que se va a cumplir si ellas existieran. O sea, que el resultado no tiene sentido. Entonces, ver la fortaleza de las condiciones que permiten que algo se obtenga, eso es muy importante. ¿Está claro? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es también cuando tengo una serie de condiciones que implican algún resultado, ver qué significa el resultado, cuál es la importancia que tiene ese resultado. Y por ejemplo, si el resultado me dice algo, preguntarme qué quiere decir que eso no se cumpla. Por ejemplo, en el mismo este resultado que le digo es si una función f definida en un intervalo AB cumple que existe un x sub 0 interior, no puede ser un elemento de los extremos del intervalo, un x sub 0 interior al intervalo, donde f alcanza un máximo local o un mínimo local. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de x0 hay un intervalo x0 menos epsilon, x0 más epsilon, tal que el valor de la función en cualquier punto del intervalo es menor o igual que f de x0 o mayor o igual que f de x0. Si es menor o igual, quiere decir que x0 es un máximo local. Si es mayor o igual, quiere decir que x0 es un mínimo local. Y si f es derivable en x0, la derivada en x0 tiene que ser 0. Es una condición necesaria. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué no es suficiente? O sea, ¿por qué no es? Si f es derivable en x0 y en el x0 alcanza un extremo local máximo o mínimo, eso es sí, solo sí, f' en x0 es 0, cosa que mucha gente piensa que así es y entonces comete errores con eso. ¿Por qué no es sí, solo sí? Sino nada más que es la condición necesaria, entonces f' en x0 es igual a 0. Pues eso es porque puede darse esta situación, que la función en un punto x0 tenga un punto de inflexión con derivada 0, o sea, la función viene creciendo, aquí hace así, tiene derivada 0 y sigue creciendo,
Y la función está creciendo todo el tiempo. Lo único que en este punto la derivada es 0. Y en ese caso no es ni un máximo local ni un mínimo local. ¿Está claro? Entonces, lo que está diciendo ahí es que la Y, no puede cumplir eso. Que si crece, no puede crecer así. Obviamente, si crece y está acotada, tiene que tener un punto de inflexión. Porque si una función va creciendo y no tiene un punto de inflexión, se va a ir a infinito. O si está decreciendo y no tiene un punto de inflexión, se va a ir a menos infinito. Pero si crece y está acotada, tiene que tener un punto de inflexión. Por ejemplo, si la función tiene que estar en este rango, para crecer y estar acotada, tiene que hacer así. Y aquí tiene un punto de inflexión en algún lado, porque cambió la convexidad. Aquí es así y aquí es así. Aquí es convexa, aquí es cóncava. ¿Verdad? Pero en este punto donde cambió la convexidad, la derivada no es 0. Lo que es 0 es la segunda derivada. ¿Está bien? Entonces, esa es lo que no puede ocurrir, que tenga un punto de inflexión con derivada 0. ¿Está bien? Entonces, esa es la propiedad. Bien, vamos a demostrar esto. Voy a demostrarlo. En el libro de Blanchard vienen ejemplos con estas cosas, pero él no lo demuestra. Y yo creo que ustedes deben saber por qué eso ocurre. Él pone 5, 6, 7 ejemplos y dice, como se puede ver de los ejemplos anteriores, hemos visto que se cumple tal cosa. Y entonces uno dice, bueno, sí, está bien, a ver, voy a poner otro ejemplo a ver si... O sea, con ese método de razonamiento podría haber un ejemplo en que eso no se cumpliera. ¿Quién me dice que no? Y tampoco sería absurdo que me ponga a ver todos los ejemplos habidos y por haber, que son infinitos, para ver que efectivamente todos cumplen eso que le está diciendo. La potencia que tiene la matemática es que no tengo que estar verificando todos los casos. La manera más sencilla de analizar una situación en la que se pueden presentar un cierto conjunto finito de casos es precisamente analizando todos y cada uno de ellos. ¿Se cumplen todos ellos? En todos estos casos se cumplen. Ya. Ahora, de ahí no puedo deducir nunca que en otro caso no se cumpla. Similar, parecido a esos que se cumpla también, no puedo decirlo. Y ese es uno de los grandes problemas. Recuerdan en la primera clase de que les hablé que la forma de pensar en todas las ciencias es esa. Es yo observo lo que pasa y entonces veo que siempre pasa lo mismo y lo observo una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, 200 veces. Y digo, mira qué interesante. Siempre pasa esto. Y hago experimentos además, digo, déjame ver, porque ahí hay una trampa de lo que está pasando. Déjame ver si aquí, si yo la dejo caer la bolita, no veo la manzanita cayendo del árbol, si la voy a poder tirar aquí yo, también sigue cayendo igual. Mira. Entonces, claro, la genialidad de Newton no fue solo decir que hay una fuerza que atrae, sino que además hizo toda la física alrededor de eso y construyó las leyes de Newton, y con las leyes de Newton se empezaron a demostrar una serie de cosas. Entre ellos todas las leyes de Kepler de atracción universal, y la ley de atracción universal y las leyes de atracción entre los planetas y cómo se formó el sistema solar y todo el rollo ese. Entonces, eso es otro rollo. Pero en general es eso. Es observación, experimento, conclusiones. Y yo puedo observar y experimentar un número finito de veces nada más. Y eso es lo que se llama inducción empírica. Para poder inducir para toda una gama infinita de casos posibles un resultado, se necesita otro proceso de inducción, que es la inducción matemática, que es lo que permite demostrar los resultados. Y eso es otro rollo. ¿Está claro? Entonces, bien, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Fíjense. Vamos a suponer que... ¿qué es lo que ocurre cuando la y en t tiene un máximo local o un mínimo local? La y es derivable porque satisface la ecuación diferencial.
de y de t igual a f en y en t. ¿Ah? Entonces, si es derivable, si tiene un máximo local o un mínimo local, en ese punto la derivada es 0. Entonces, quiere decir que si y alcanza el máximo o mínimo local o tiene un punto, bueno, sí, o tiene un punto de inflexión con derivada 0, en todos los casos existe un t asterisco, vamos a llamarlo así, t asterisco, tal que y' en t asterisco es igual a 0, en todos los casos. O sea, es el t asterisco donde alcanza el máximo local o donde alcanza el mínimo local o donde estoy suponiendo que cambia la convexidad, pero la derivada es 0. Pero entonces, como esa y satisface la ecuación de y de t igual a f en y en t, y esto lo satisface para todo t mayor o igual que t sub 0, estoy suponiendo que el t asterisco es mayor o igual que el t sub 0. ¿Está bien? Estoy suponiendo esto. Y eso satisface para todo t mayor o igual que t sub 0. Entonces, en particular, se satisface para t asterisco. O sea que me quedaría que y' en t asterisco es igual a f en y en t asterisco. A y en t asterisco le voy a llamar y asterisco, porque es y evaluado en un punto, eso es un solo valor numérico. Pero y' en t asterisco estoy suponiendo que es 0. Entonces, esto implica que f en y asterisco es 0. Pero si f en y asterisco es 0 es porque y asterisco es un punto estacionario. ¿Está claro? Pero un punto estacionario corresponde a una solución estacionaria de la ecuación. O sea, que si yo pongo aquí la función y en t, que para todo t toma el valor y asterisco, su derivada es 0. Y f en y en t es f en y asterisco, que es 0. Entonces, 0 igual a 0 quiere decir que ese y asterisco define una solución estacionaria, un estado de equilibrio del sistema que es una solución. Lo que pasa es que es una solución constante. ¿Está claro? Es una solución constante. Es así. O sea, yo estoy dibujando mi solución. ¿Bien? Y estoy suponiendo, fíjense, que la solución es así. Por ejemplo, tiene un máximo local. En este punto, que le estoy llamando t asterisco. Este es y en t. ¿No? Tiene un máximo local aquí. Esta altura es y asterisco, que es el valor de y en t asterisco. Esta es y en t, la función y en t. Bien, lo que estoy demostrando es que ese y asterisco es una solución estacionaria, o sea, que realmente ese y asterisco corresponde a una solución, así, que pasa por ahí, que es constante. En cualquier t toma el valor y asterisco. Pero estas dos soluciones, la negra y la azul, coinciden en el punto t asterisco. Y por el teorema de unicidad, dos soluciones diferentes no se pueden intersectar en ningún punto, porque si no son la misma. Eso es lo que dice el teorema de unicidad. Y eso trae como consecuencia que si eso ocurre con la y, no le queda de otra a la y en t que ser idénticamente igual a y asterisco. Tiene que ser la solución constante por el teorema de unicidad. ¿Se dan cuenta de la importancia que tienen esos teoremas que parecen resultados puramente teóricos? Porque después vamos a ver la importancia que tiene este resultado en la práctica, que a su vez se concluye por un teorema teórico como el teorema de existencia de unicidad. ¿Está bien? Entonces, por eso es que no puede las soluciones tener ningún punto donde la derivada se anule.
Y eso quiere decir que son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Pero no solo eso, sino estrictamente crecientes y decrecientes. Y el punto, cuando son crecientes y acotadas o decrecientes y acotadas, en algún punto tiene que cambiar la curvatura. ¿Está claro? En algún punto tiene que cambiar la curvatura. Y el punto donde cambia la curvatura es un punto de inflexión. Pero no puede cambiar la curvatura en un punto donde la derivada sea cero tampoco. ¿Está claro? Y además eso es porque si ella es creciente y acotada, miren, si una función es creciente, por ejemplo, está acotada por esto, supongamos que aquí hace así, y aquí hay un punto donde cambia la curvatura, aquí venía cóncava y aquí se hace convexa. ¿Ya ven? Pero ya a la vez que se hizo convexa ya es estrictamente creciente. Y si es estrictamente creciente, ya en algún momento va a atravesar esta línea y va a seguir. O sea que no está acotada. ¿Está claro? O sea, para que esté acotada, ese punto, el punto de inflexión tiene que ser un punto donde ella haga así y siga para acá. Y en este punto donde cambió la curvatura, ahí la pendiente sea distinta de cero. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el resultado. Y ahora, ¿qué conclusiones se sacan de aquí? Fíjense. A ver, ¿qué conclusiones importantes se sacan de este hecho? Vamos a suponer ahora, entonces, conclusiones. La primera conclusión, ¿cuál es? Si F, vamos a considerar la solución, fíjense, consideremos conclusiones. Consideremos la solución y en t de la ecuación de y de t igual a f en y, tal que y en 0 es igual a y sub 0. Vamos a considerar que está definido para todo t. De hecho, como la f no depende de t, en principio la solución está definida para todo t. ¿Está bien? Tal que y en 0 es igual a y sub 0. Entonces, la primera conclusión es, si f en y sub 0 es igual a 0, ¿qué podemos decir de y sub 0? ¿Qué se puede decir de y sub 0? Si f evaluada en y sub 0 es 0, ¿qué se puede decir? ¿Qué cosa es y sub 0? No, está claro que y sub 0 es una constante, pero ¿qué se puede decir de y sub 0 con respecto a las soluciones de la ecuación? No, está claro, pero ¿no recuerdan hace rato que les dije quiénes son las soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial? Son los puntos y sub 0 que son raíces de f. Entonces, eso quiere decir que la solución y en t completa tiene que ser una solución estacionaria. O sea, si f en y sub 0 es 0, la solución y en t, entonces, si f en y sub 0 es 0, y sub 0 es una solución estacionaria. O sea, la solución y en t, que para todo t es igual a y sub 0, es solución de la ecuación. Pero además, como estoy considerando la solución que en t sub 0 vale y 0, quiere decir que la solución que yo estoy considerando coincide en el instante t0 con una solución estacionaria. Y por el teorema de unicidad tiene que ser todo el tiempo la solución estacionaria. Entonces, si f en y0 es 0, eso implica que y en t es igual a y sub 0 para todo t. Ya, primera conclusión. La segunda conclusión, si f en y0 es mayor estrictamente que 0,
La tercera conclusión va a ser con respecto a que f en y0 sea estrictamente menor que y0. Van a ver después la importancia que esto tiene en las aplicaciones. Es una importancia tremenda. Y entonces usted puede, al final de aquí va a salir una recetita. Si usted lo único que se aprende es la receta, pues no va a ser un verdadero cocinero. Los buenos chefs generan sus propias recetas. A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué pasa si f en y0 es estrictamente mayor que 0? Y lo que sabemos es que todas las soluciones son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. Primero, si f en y0 es estrictamente mayor que 0, ya la solución constante y0 no existe. Porque existiría si f en y0 fuera 0. Entonces quiere decir, esta solución no, o sea, la solución y igual estrictamente a y0 no es solución. O sea, la solución que corresponde a esta condición inicial no es una solución constante. Y si no es constante, es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Está claro? O sea, el resultado anterior, de que todas las soluciones de las ecuaciones autónomas no estacionarias, esto faltó poner aquí, no estacionarias, son estrictamente crecientes o decrecientes, porque está claro que las estacionarias no son estrictamente crecientes, o sea, su derivada es 0 en todos los puntos. Entonces, esta no es, la que corresponde a esta condición inicial no es estacionaria y por lo tanto es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Cómo tiene que ser si f en y0 es estrictamente mayor que 0? Ajá. Aquí dicen estrictamente creciente. Te voy a hacer la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque esa es su derivada. ¿Esa es su derivada de quién? Ajá. Va por ahí. Tiene que, no tengan temor de hablar claro todo, pero hay que explicar un poquito mejor las cosas. Pero esa es la idea. La idea es que la solución y en t, que en el instante 0, o sea, en el instante inicial, toma el valor y sub 0, satisface que dy de t en todo t es igual a f en y en t. En particular eso se cumple para t igual a 0. Y para t igual a 0 lo que me quedaría es que y' en 0 es igual a f en y en 0. Pero f en y en 0 es y sub 0. Y esto es mayor que 0. O sea, la pendiente en 0 es positiva. O sea, la tendencia de esa solución es a crecer. Y si siempre es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, esa tiene que ser estrictamente creciente para todo t. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta de eso? Si yo digo que las funciones siempre son o estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes, y en un punto la derivada es, que en este caso es el punto 0, la derivada es estrictamente positiva, quiere decir que en 0 la tendencia es a crecer. Entonces tiene que ser creciente todo el tiempo. ¿Está claro? Esto implica que y en t es creciente para todo t. Estrictamente. Y por lo tanto, con el mismo razonamiento, si f en y0 es estrictamente menor que 0, entonces la solución correspondiente y en t es estrictamente decreciente. ¿Está claro? Ya eso lo tenemos. Pero ¿qué más puede pasar? Fíjense. Fíjense lo que puede pasar ahora. Esto se llama análisis.
este es el análisis verdaderamente. Supongamos que tengo aquí la gráfica T contra Y y estoy graficando soluciones. Y yo tomo aquí un Y sub 0. Y yo veo que F en Y sub 0 es mayor que 0. ¿Está bien? Porque yo puedo graficar en otro lugar la gráfica de F. Y F está definida en un cierto conjunto de Y y supongamos que la F tiene esta forma. Esa es la F. Como función de Y. Y aquí tengo F en Y. Este ahora no es T y Y, sino es Y F en Y. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el Y0, que es un punto por acá, o sea, que está en el eje de las Y, aquí está en el eje de las X, este es el mismo Y0 positivo, y F en Y0 es mayor que 0. Entonces, la función que corresponde a esa condición inicial Y0 tiene que ser estrictamente creciente. Pero supongamos que esa función, es más, lo dibujé mal aquí, voy a dibujarlo así. Así. Supongamos que esta es la gráfica de bueno, no tiene que ser eso. A ver, voy a ponerle. Ajá, que la función es así. Así nada más. Y que este es el punto Y0. Vamos a suponer que está por aquí. Y0. Entonces, este es F en Y0, que es estrictamente positiva y por lo tanto la solución de la ecuación, que en el instante inicial toma el valor Y sub 0, es estrictamente creciente. ¿Bien? Pero fíjense que en este punto Y1 se cumple que F en Y1 es 0. Entonces, ¿este Y1 qué cosa define? Una solución estacionaria. O sea que si yo estoy dibujando aquí soluciones, aquí está el Y0, el Y1 es mayor y a ese Y1 le corresponde una solución estacionaria. Y la solución que sale de aquí es creciente. ¿Está claro? Pero esa solución creciente, que de hecho viene creciendo desde menos infinito, y está creciendo ahí, esa solución no puede en ningún momento hacer así. O sea, esto está prohibido. No puede ser que haga así. Porque entonces cortaría esta en algún punto y por el teorema de unicidad querría decir que esa función tendría que ser la constante. ¿Está claro? Pero es que este es Y1 y este es Y0. O sea, esta, según la gráfica que tengo ahí, no puede ser una solución estacionaria. ¿Está claro? Soluciones estacionarias corresponderían nada más a este punto y a este, Y2. ¿Está claro? Y entonces, fíjense, esto no puede ocurrir. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esta función tiene que ser creciente, pero es creciente y acotada, porque está acotada por la solución estacionaria Y1. ¿Está claro? Está acotada por esa solución estacionaria Y1. Y lo que se puede ver es que si esa función tuviera aquí algo tal que ella que pasa por Y0 si esta función hiciera así, viniera por aquí, una función creciente, estrictamente creciente y acotada, tiene que tender necesariamente a un límite cuando t tiende a infinito. Otro resultado del cálculo. ¿Está bien? Una variable. Una función creciente y acotada tiene que tender a un límite cuando t tiende a infinito. Supongamos que el límite sea este. Vamos a llamarle aquí y tilde. Ese sea el límite a que tiende. Se podría deducir entonces que este y tilde tiene que ser un punto de equilibrio. Tiene que ser un punto de equilibrio. ¿Está bien?
¿Por qué? Bueno, eso sale de la expresión esta de acá. De la expresión esta de acá. Porque si la función y se comporta asintóticamente pegada a una recta, que es lo que quiere decir que tiene que tender a un límite cuando t tiende a infinito, entonces la derivada de y cuando t tiende a infinito tiende a 0. ¿Está claro? Y si la derivada de y cuando t tiende a infinito tiende a 0, calculen el límite cuando t tiende a infinito en esta relación y le queda el límite de las derivadas de y cuando t tiende a infinito es 0. Y el límite de f en y en t cuando t tiende a infinito es f en y tilde, porque y en t tiende al valor y tilde. Entonces quedaría que y tilde es también una solución estacionaria. Pero aquí estamos viendo que la próxima solución estacionaria después de y0 es y1, no es un y tilde, porque esta función no se anula en un y tilde intermedio. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando la función tiene esta forma, o sea, cuando hay una solución estacionaria a la altura y1, a esta, la que pasa en el instante 0 por y0, no le queda de otra que ser de esta forma. No le queda de otra. Tiene que venir creciendo, pasar por aquí y pegarse asintóticamente al punto de equilibrio. ¿Está bien? Si no hubiera ningún punto de equilibrio, o sea, si esta función hiciera así, viniera aquí así, y no hay ningún punto donde se haga 0, la f. Entonces, no hay ningún punto de equilibrio, y eso querría decir que esta función es creciente y no se tiene que pegar a ningún valor finito, asintóticamente. O sea, esta función va a venir creciendo y sigue creciendo hasta infinito. Así sería. Pero si hay un punto de equilibrio, tiene que pegarse al punto de equilibrio. ¿Está claro? Y si además esta función fuera así de esta forma, viene de acá, así como esta, como la que tenía inicialmente, que llega aquí a y1, no sé, y por aquí la función hace así, y hay otro punto por aquí abajo donde se hace 0. Este punto, vamos a llamarle y-1, sería también un punto de equilibrio, porque ahí la función f se anula. Y entonces, eso querría decir que esta función que va creciendo no puede ir creciendo desde menos infinito. ¿Está claro? Vendría creciendo desde menos infinito si no hubiera puntos de equilibrio menores que y0. Pero si hay un punto de equilibrio menor que y0, por aquí abajo, que es lo que le llamo y-1, entonces la función tiene que venir asintóticamente de aquí, pasar por y0, subir y pegarse a y1. O sea, la función sale del punto de equilibrio más cercano por debajo, asintóticamente, y llega creciendo al primer punto de equilibrio asintóticamente más cercano por encima de y0. Y eso no ocurre cuando no hay puntos de equilibrio. Cuando no hay punto de equilibrio, la función puede venir creciendo desde menos infinito e ir creciendo hasta más infinito. Y esas son todas las soluciones. En resumen, eso es lo que les voy a escribir aquí ahora. Si f en y0 es mayor que 0 y hay puntos de equilibrio y-1 y y1 tales que y-1 menor que y0 menor que y1 y y-1 es el punto de equilibrio
más cercano a Y0 por debajo de Y0. Y Y sub 1 es el punto de equilibrio más cercano a Y0 por encima de Y0. Entonces, entonces, Y en T, que es la solución tal que Y en 0 es igual a Y sub 0, cumple que es estrictamente creciente, y el límite cuando t tiende a menos infinito de y en t es y menos 1 y el límite cuando t tiende a más infinito de y en t es y sub 1. ¿Está claro? O sea que en ese caso, si hay un punto de equilibrio por debajo del y0 y un punto de equilibrio por arriba de y0, la función viene asintóticamente pegadita aquí, sube creciendo, pasa por el y0, porque la condición inicial en y0 vale, en 0 vale y0, y sigue subiendo y se pega asintóticamente al otro punto de equilibrio. O sea que todas las soluciones así se comportan. Por lo tanto, eso lo que me dice es que lo importante para describir las soluciones de una ecuación autónoma en una variable es describir quiénes son los puntos de equilibrio. Bien. Y ver en qué dirección crecen las funciones o decrecen entre los puntos de equilibrio. Nada más que eso. Y eso se hace gráficamente a través de un concepto que se llama segmento de fase, que después cuando se vean las ecuaciones de orden superior o los sistemas de ecuaciones se convierten en lo que se llama diagrama de fase. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, qué cosa es el segmento de fase y toda la información que se puede sacar de él. Y cuando vea los ejemplos prácticos vamos a ver cómo todas estas cosas se reflejan en las conclusiones prácticas que se extraen de ellos. Bien, gracias.